Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video nos iremos detrás de cámaras para descubrir 7 errores y curiosidades que pasaron desapercibidos de La Máscara, una película que llegó a ser un éxito de taquilla, llegando a recaudar más de 350 millones de dólares en todo el mundo. Empecemos. El primer error se da en la escena cuando Stanley baila con Tina. Justo aquí podemos ver cómo Cameron Díaz es reemplazada por una doble que realizó los pasos de baile más difíciles. El segundo error que podemos observar es cuando Dorian y su compañero le disparan a La Máscara en el Coco Bongo. Se puede ver a Dorian bajar la mano con el arma mientras llega la policía, y en la siguiente escena su mano está apuntando hacia arriba. El tercer error lo vemos cuando La Máscara baila frente a los policías. Su camisa se sale del pantalón y en la siguiente toma vuelve a estar en su lugar. El cuarto error se ve cuando Stanley está en la cárcel. Se asoma por la reja para verlo a Milo y aparece sin el saco que tenía puesto. El quinto error es cuando Milo pega un salto para agarrar La Máscara. Pasa de tenerla por la parte de la barbilla a luego sostenerla por la parte de la frente en la siguiente toma. El sexto error que podemos observar es cuando uno de los hombres de Dorian atrapa a Milo de sus patas traseras. En un cambio de plano se puede ver que es otra persona y después vuelve a ser el mismo actor. Y el séptimo error que podemos notar es al final de la película cuando Dorian entra al Coco Bongo, rompiendo la puerta del lugar, pero momentos más tarde cuando las personas comienzan a irse del club, se puede ver que las puertas vuelven a estar puestas correctamente en su lugar. Y entre las curiosidades que probablemente no sabías acerca de la película, encontramos que el garage donde Stanley Ipkiss va a buscar su automóvil es el mismo lugar que se utilizó como estación de bomberos en la película Los Cazafantasmas de 1984. Otro dato interesante es que el traje amarillo que Jim Carrey utiliza para interpretar el personaje de la película se basa en el traje que su madre le confeccionó y que luego utilizó en su primera presentación como comediante de stand-up. Además, durante la escena de Hey Pachuco, Jim Carrey y Cameron Díaz realizaron su propio baile. El actor sí canta, pero la voz que escuchamos de Cameron Díaz es en realidad la voz de Susan Boyd. Por otro lado, existen unos cómics de Dark Horse donde se muestran al personaje de La Máscara más violento. Incluso llega a asesinar personas. El director del film, Chuck Russell, comenta que originalmente la película iba a tener una apariencia más siniestra y oscura, pero los productores decidieron que el personaje necesitaba ser más cómico. Siguiendo con la lista de curiosidades, la icónica escena en la que Jim Carrey baila al ritmo de Cuban Pete fue completamente improvisada por el actor. Asimismo, los grandes dientes que sobresalen del personaje de La Máscara solo estaban destinados a ser utilizados en algunas escenas donde Jim Carrey no hablaba. Sin embargo, Carrey aprendió a hablar con los dientes falsos puestos y decidió usarlos en toda la película, lo que aportó una mayor dosis de rareza y comicidad al personaje. Y para finalizar con esta lista de datos curiosos, hay que mencionar la escena en la que La Máscara recibe un Oscar por su interpretación y dice "You like me, you really like me", haciendo una parodia a la famosa frase que Sally Field dijo cuando recibió el Oscar en 1984, la cual ha sido imitada en múltiples ocasiones. Incluso Madonna hizo su versión cuando recibió un premio de los MTV Video Music Awards en 1989. Y con esto llegamos al final del video. Espero que hayas disfrutado de estas curiosidades y errores que pasaron desapercibidos en La Máscara. Si te ha gustado el video, te invito a dejarme tu like y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.